Vamos a leer juntos la palabra del Señor con reverencia, la palabra del Señor que es tan preciosa y tan poderosa para los cambios que nosotros necesitamos. Dice Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Oremos. Señor, estamos ante tu presencia santa y estamos ante tu palabra santa. Tu palabra que es poderosa, tu palabra que ha hablado a cientos de personas en la historia, en otros momentos, otras culturas, otras circunstancias. Y está delante de nosotros esta palabra también hoy, Señor. Y tú que eres Dios bueno, siempre tienes palabras frescas para nosotros, porque conoces que nosotros necesitamos escuchar tu voz de nuevo cada día en tu palabra. Así nos acercamos a ella, Señor, con el anhelo. Y te rogamos que esta palabra no quede en el aire, que esta palabra encuentre lugar en nuestro corazón para producir fruto, como vamos a verlo hoy. Te damos gracias, oh Señor, por tu obra, por tu poderosa obra en nuestros corazones. Amén. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas para introducir nuestra reflexión bíblica de hoy. Escuchen bien las dos preguntas. Primera, al mirar tu vida de fe, cuando te miras en tu fe y en tu caminar con Cristo, ¿te sientes en el punto en que quisieras estar? ¿Sientes que estás en el punto en que quisieras? Esa es la primera pregunta. Es para que se la conteste usted. Segunda pregunta. La persona que mejor me conoce, sin contar a la mamá, ¿qué diría sobre la manera como vivo? Digo sin contar a la mamá porque es que para las mamás uno siempre es un ángel. Por ejemplo, para mi mamá yo soy como un arcángel prácticamente. Y yo le digo, mamá, está bien que yo pero no exagere. La persona que más te conoce, ¿qué diría sobre la manera como tú vives? Las personas más cercanas. Bueno, estas dos preguntitas son muy importantes para nuestro tema. Un poco de lo que hemos visto en Gálatas. Desde el comienzo está claro que el propósito de esta carta es confrontar las creencias que estaban circulando en las iglesias de esta región, la región de Galacia. Una provincia que tenía varias iglesias, pero que había una creencia rondando acerca de unos presuntuosos que estaban engañando, diciendo que la salvación se obtenía por la fe en Cristo, por creer en Cristo, por vivir con Cristo, pero había que agregarle un poquito más.
unas cuantas obras, un comportamiento, pero especialmente el problema allí era, hay que guardar la ley de Moisés, hay que circuncidarse para ser un verdadero hijo de Dios y ser aceptable delante de Dios. Y esto de la circuncisión representaba todo como el cúmulo de las obras. Pablo viene diciendo que la salvación es solo por la gracia, que es el don de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. En este texto que estamos leyendo hoy va a decir no solamente que las buenas obras no llevan al cielo, sino que las malas obras lo excluyen a uno del cielo. Es decir, las obras, ni las buenas ni las malas, sirven para nada en cuanto a la salvación. Es decir, ni ser buena gente y mucho menos ser mala gente lo va a llevar al cielo. Bueno, entonces, vamos a ver en esta serie Evangelio Verdadero este episodio de hoy que se llama El fruto de mi unión con Cristo. Si ustedes, pues a mí me ayudan los títulos para recordar algo, los que escriben también les ayuda, ténganlo ahí. El fruto de mi unión con Cristo. Bueno, vamos a mirar algunas cosas aquí sencillas de este texto. Aquí hay dos fuerzas en choque. Mírelas por favor. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digamos algunas cosas de cada una de estas dos fuerzas que están en choque. La categoría obras de la ley. Obras de la ley para la salvación. Pablo viene hablando de las buenas obras para la salvación, las buenas obras. Y aquí pone la clasificación de las obras, pero ahora son las obras de la carne. Note bien, obras, buenas obras, obedecer, hacer obras, pero ahora pone aquí una categoría nueva, distinta, y le dice obras de la carne. Ambos son esfuerzos de salvación. Pensemos en esto. Las obras de la carne son esfuerzos por darle sentido a la vida. El pecado, en este sentido, es que se dice que el pecado es idolatría. Si uno ve esta lista, puede comprender cómo son verdaderos esfuerzos para darle sentido a la vida, para hacer la vida más emocionante, por controlar, por sentir beneficios, placeres, gusto. El pecado es despreciable por sus efectos en nuestra vida, pero también es despreciable porque es idolatría. Ahí está. Este listado, digamos, difícil, fuerte, que dice manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería y todo este listado que se va describiendo aquí. Aquí la expresión, esto de obras de la carne, quiere decir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los que les gustan los idiomas de la Biblia, dice que la palabra aquí es una sola palabra en griego, los deseos de la naturaleza pecaminosa, es una palabra en griego que es más o menos, se lee más o menos así, epitumia, que en otras versiones lo traducen como lujuria, pero cuando lo traducen como lujuria da la sensación como que lo limita a los asuntos sexuales, y es mucho más que esto. Significa un sobredeseo o un deseo exorbitante. Miren el problema de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando un deseo legítimo se vuelve pecado. Cuando un deseo legítimo se vuelve pecado.
Es fácil para nosotros ver cuando es un deseo pecaminoso, cuando es una cosa mala, cuando la persona está deseando o está viviendo o está practicando en las cosas malas, pero ¿qué me dicen ustedes cuando es un deseo bueno que se sobredesea? Es decir, que muchas de las cosas que amamos, que practicamos, que vivimos, se pueden volver en pecado por un deseo exorbitante, por un amor extremo, por un anhelo superior. Ahí, esta es la idea de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese deseo, el sobredeseo de cosas buenas. Yo creo que nosotros a menudo podemos encontrar en nuestro corazón y en nuestra mente algunas cosas de las que decimos: yo me muero si no tengo eso. Yo no soy capaz de vivir sin eso. O yo soy capaz de pecar por tener eso. Eso es tan importante para mí. Y la lista puede ser larga, puede ser una cosa física, material, un bien, un conocimiento, una relación, una posición, cualquier cosa que se convierte en nuestro corazón en un sobredeseo. Bueno, aquí hay una frase, vamos a ver si la logramos tener acá, una frase de David Paulson que dice así: si idolatría es la palabra concisa y característica del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios, ahí está. Voy a empezar de nuevo por si ustedes la pueden leer ahí. Si idolatría es la palabra concisa y característica del Antiguo Testamento, recuerden que la idolatría y los mandamientos, no se hagan ídolos, y la idolatría era una cosa tan fuerte en el Antiguo Testamento. Si idolatría es la palabra concisa y característica del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios, entonces deseos, epitumia, es la palabra concisa y característica para esta misma tendencia en el Nuevo Testamento. Se une el concepto de idolatría y el concepto de deseos exorbitantes que controlan la vida para englobar esto: la lujuria, las ansias, los malos deseos y la avaricia. Ahí está Efesios 5:15 y Colosenses 3:5. Hermanos, seamos sinceros, esto es una batalla dentro de nosotros, esto ocurre dentro de nosotros. Seamos sinceros, hermanos, a nosotros nos gusta el pecado. Y a nosotros nos gusta el pecado, porque muchas veces hemos pecado y no vemos consecuencias inmediatas de él. Si fuera como Ananías y Zafira, seguramente no. Nosotros pecamos y seguimos pecando porque nosotros decimos: de esto salimos como han pasado las otras veces. Bueno, miren por favor el versículo 21, que es muy importante en este punto de la carne. Versículo 21 dice: en envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten por favor esta expresión: los que practican tales cosas. Es muy importante que hagamos esta aclaración de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no quiere socavar la seguridad de la salvación que el creyente tiene en Cristo. Nosotros debemos, junto con estas declaraciones de Pablo, afirmar toda la doctrina de la seguridad de la salvación. Entonces, noten por favor la expresión practican. Esta palabra se usa mucho en el deporte, ¿sí o no? Los que practican un deporte. Es como una disciplina deportiva. Los que practican un deporte se han rendido a él. Si quiere llegar alto en el deporte, tiene que practicar. ¿Cada cuánto? Todos los días, y algunos practican 2 veces al día. Bueno, si quiere llegar a los Juegos Olímpicos, tiene que practicar todos los días, por muchos años, toda una vida de práctica. Eso es. Hay constancia y perseverancia en eso. Mire,
Yo creo que algunos que se autodenominan cristianos tienen el pecado por deporte. Practican como si fuera un deporte. Y esto es muy serio. Lo que Pablo está diciendo aquí no es acerca de los pecados que nosotros cometemos en nuestra lucha y en nuestro caminar con Cristo, de los que estamos conscientes y nos arrepentimos y venimos delante del Señor con una conciencia clara de arrepentimiento y de fe. Otra cosa es cuando una persona está rendida al pecado. Porque de verdad hay personas que dicen que son hijos de Dios, pero sus voluntades, su alma, su corazón, su disciplina, su entrega está rendida al mal y al pecado. Y Pablo no está diciendo esto acá. No se refiere a los que luchan genuinamente contra el pecado. De hecho, que Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, en 1 de Juan 2. No se refiere a las personas que le han declarado la guerra al pecado, sino a los que consienten con el pecado. Bueno, hasta ahí estas noticas sobre el fruto, sobre las obras de la carne, obras. Ahora, veamos algo sobre el fruto del Espíritu, que es la segunda fuerza aquí en choque, la segunda fuerza en confrontación. El Espíritu es el don de Dios al creyente sobre la base del mérito de Cristo y por la obra del Espíritu en el corazón. El creyente es hecho santo, lo cual se demuestra por el fruto que el Espíritu produce. El Espíritu es el corazón renovado del cristiano, hecho nuevo por el Espíritu Santo, dice Tim Keller. Yo sé que nosotros a menudo recibimos muchas ideas o mucha información sobre una persona que es espiritual. Y nosotros a veces creemos que una persona espiritual o que está en la vida en el espíritu es que tiene una vida extraordinaria y va haciendo milagros y la gente se va cayendo y cosas espectaculares, portentosas. Hermanos, aquí es una vida sencilla, orientada a agradar a Dios y servir a los demás. Vivir en el Espíritu es una vida sencilla, orientada a agradar a Dios y a servir a los demás. Servir al prójimo. Bueno, fruto es una imagen muy hermosa. Pablo usa varias veces la imagen del fruto. Y bueno, los que tenemos algo de alma campesina nos gusta el tema del fruto. Aquí hay algunos más que tienen alma campesina. Bueno, a Pablo le gustaba esta imagen, también la usó en otros textos, pero por ejemplo en 2 de Timoteo 2:6, cuando le dice a Timoteo que pone el labrador y el trabajador al lado del soldado, del soldado y del atleta, y dice que el trabajador, el que siembra, merece recibir la cosecha. Debe ser el primero en recibir el fruto, porque para eso trabaja. Hay que decir sobre esta imagen del fruto y del campo que, no sé si ustedes han escuchado la idea de que el trabajo del campo está ligado a la piedad. Y es que imagínense ustedes lo que es producir el alimento para las ciudades. La comidita, lo que está en el plato cada día es porque alguien trabajó en el campo. Está bien que ahora hay mucha industrialización del campo, pero todavía y en nuestros contextos hay bastante agricultura artesanal. Este tema del trabajo en el campo es tan importante, es un trabajo duro, pero quizá la imagen del fruto y del campo es tan importante para Pablo, es por esto. Los trabajadores del campo tienen que trabajar duro y a la vez tienen que tener mucha paciencia porque dependen de las circunstancias, porque dependen del clima, porque dependen del buen momento y del tiempo para que llegue la cosecha, pero ahí están esperando la cosecha. A veces una
Un granizo acaba con la cosecha que se estaba esperando. A veces un intenso verano o un intenso invierno acaba con la cosecha. Pero ahí está el campesino trabajando con la expectativa del fruto. Ahora, el campesino no quiere mucho que lo elogien por los surcos tan bien hechecitos, tan pulidos y hermosos. Tampoco que le digan, oiga, qué belleza de cultivo, cómo se ve de verde y de abonado, ¿cierto? No es el elogio por las cosas hermosas, sino la expectativa, su anhelo, lo que espera, el momento con ansias. Es el fruto, es el fruto. Tim Keller dice en el librito de Gálatas que nosotros hemos usado mucho para estas predicaciones, que Pablo escoge la imagen del fruto y la imagen del cultivo, entre otras cosas por estas 4 características del fruto. El crecimiento es gradual. El crecimiento es gradual. Uno casi nunca ve cuando crece una mata, ¿sí o no? No, uno no la ve como creciendo, porque va creciendo despacito. Pero cuando llegó el día, el tiempo, ahí tiene su cosecha. Uno sabe, por ejemplo, que una mata de aguacate, desde que la siembra, ojo pues los que les interesan los aguacates, desde que la siembra hasta que agarra el primer aguacate son 3 años. Y hay unas plantas que dan más ligero. Por ejemplo, el maíz son como 4 o 5 mesecitos. Usted siembra una matica de maíz y en 4 meses puede arrancar una mazorca deliciosa y ponerla ahí con mantequillita. El fruto, el crecimiento es gradual, tal vez por eso, digamos, estos elementos los está usando ahí. No vemos el crecimiento del árbol, pero las circunstancias van mostrando el fruto. Mire que seguramente en nuestro andar con Cristo hay un momento en la vida donde dice, yo en otro tiempo habría respondido distinto. ¿No les parece? Yo en otro tiempo habría decidido distinto eso. Yo en otro tiempo me habría dejado mover por el impulso, pero hay algo del fruto que el Señor está produciendo en mi vida. Bueno, es gradual, es gradual. La segunda cosa es que el fruto es inevitable. La planta está sembrada, están las condiciones del terreno, de la luz, del agua, y eso es inevitable. Ahí va. Se cuenta en este libro de una semillita, una bellota que cayó en la tumba, en una tumba que estaban enterrando a alguien en una tumba en la tierra, y ahí cayó una bellota. Cerraron todo con mármol, con todos los materiales más finos, pero esa bellota fue creciendo hasta romper el mármol, hasta romper el cemento. ¿Han visto cómo las raíces de las plantas levantan el piso? Es inevitable que en las condiciones va creciendo. Uno debería pensar en esas cosas de su alma que dice, esto es imposible, yo no he sido capaz, esto de mi carácter, esto de mi vida, esta cosa. Hermanos, si Dios está produciendo fruto, esa semilla va a abrirse camino en tu alma y va a producir algo de la gloria de Cristo, que tú vas a poder ver hacia adelante y que vas a poder celebrar hacia adelante. Bueno, la tercera cosa es que el fruto se produce del árbol con raíces, y esto pues es lógico, ¿cierto? Es lógico. Pero el fruto es señal del árbol sano. El fruto es señal del árbol sano. Y que la vida es la que produce el fruto. Nosotros a menudo fallamos o nos equivocamos, nos confundimos con las expectativas del fruto. Nosotros quisiéramos ver fruto en nuestra vida o en la vida de otros, pero
Eso no es una planta con raíces. Eso es una planta, eso es un gajo que está desconectado. Lo vamos a ver más adelantico. Se cuenta la historia del que quería mostrar su cultivo de aguacates. Entonces, como son 3 años, eso se demora mucho. Entonces fue a la plaza y se compró unos aguacates de la misma especie de la planta. Y se compró unas cinticas de esas de enmascarar, pero del mismo color del tallito. Y fue y le amarró a todas las matas aguacates. Se los puso ahí bien lindos. Y claro, muy bonito para la foto, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con esos aguacates a los 2, 3 días? No son naturales. No son fruto no tienen la savia que viene por la raíz. Son artificiales. ¿Tú no pensarías que a veces nosotros producimos o queremos producir frutos artificiales? Amor y gozo y paz y paciencia y benignidad, que no vienen alimentados desde la raíz, que no son producidos por Cristo y su Evangelio, que son esfuerzos nuestros por algo superficial, que se los lleva el viento. Hermanos, el fruto se produce de un árbol que tiene raíces y por eso es esta imagen. Y el cuarto elemento aquí que señala Keller es que el crecimiento es simétrico y esto es importante. La expresión fruto en singular denota unidad. Mire que el texto no dice los frutos, sino el fruto, en el versículo 22. ¿Y por qué el fruto? Es porque como si fuera una sola cosa, una sola cosa. Y mire que tiene sentido. Uno no puede decir, yo amo a Dios, pero me da una rabia con la gente. Uno no puede decir, yo tengo el gozo y la paz. Ay, pero yo no quiero ir a trabajar. Mire que el fruto va creciendo como un paquete en la vida, va creciendo como un paquete, va creciendo, se va expresando, van creciendo juntos todos estos. Y nosotros no deberíamos confundir algunas cosas que son dones naturales de Dios, cosas de la personalidad y del carácter que el Señor nos ha dado, como la gracia común, con los verdaderos frutos del Espíritu Santo. La razón es esta. Hay gente que es paciente por naturaleza. Así lo hizo el Señor, ¿sí o no? Hay gente que es amorosa y reparte abrazos y picos para todo el mundo. Así lo hizo el Señor. Pero el problema son el desequilibrio que puede existir cuando no es fruto del Espíritu Santo. Cuando es fruto del Espíritu Santo, esto está ocurriendo, está ocurriendo. La persona es amorosa y es paciente, está creciendo sensiblemente en el mundo de las relaciones, es responsable, es serio, está produciendo cosas, el Espíritu Santo está haciendo cosas en su vida. Bueno, últimas cositas sobre este punto. Versículo 24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto muy importante, hermanos, porque nosotros a veces creemos que uno se tira ahí, se queda ahí en la cama esperando que Dios haga todo. Y hermanos, la gracia del Señor es hermosa, es preciosa la gracia y la misericordia del Señor. Pero aquí dice Pablo que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es quizá una partecita que nosotros hacemos en este proceso, como una acción continua. Miren Colosenses 3:5 como lo dice Pablo en otra carta. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Y mire la expresión, hagan morir. Esto es lo mismo que crucifiquen, hagan morir.
hagan morir. Nosotros diríamos en nuestro buen paisa, maten. ¿Cómo se mata algo? ¿Cómo se mata algo? Hay maneras de matar algo. Hay muertes violentas y hay muertes por abandono. Sencillo. Pablo está diciendo que nuestra parte, que nuestra responsabilidad es dejar de alimentar, dejar de darle oxígeno y vida a algunas cosas de nuestro andar. Que hay que abandonar y así se muere. Pero quizá hay que matar violentamente algo. Quizá hay que decir hasta hoy. Y tú sabes qué es. Bueno, segundo punto. ¿Saben cuál era el primero? Porque si hay un segundo es porque había un primero. Obra de la carne versus el fruto del espíritu y las dos fuerzas en choque. Bueno, segundo punto es este. El fruto de nuestra unión con Cristo, así como se llama esta predicación. El fruto de nuestra unión con Cristo. Y aquí es que quiero que juntos leamos Juan 15, el texto con el que estamos orando hoy. Vamos a leerlo juntos, estos 10 versículos, por favor. Si lo podemos poner en la pantalla, leámoslo juntos porque es clave para entender cómo es que el Espíritu de Dios, cómo es que Dios está actuando y trabajando en nosotros. Mire, por favor, Jesús está hablándole a sus discípulos y usa esta imagen preciosa. Miren pues, Juan 15, 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A ver, ustedes que son buenos observadores, ¿cuál es la palabra clave en ese texto? Ahí está. 15 veces. En este pedacito y los versículos que sigue. 15 veces. La vid, el cultivo de las uvas, fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. De hecho, la vid se presenta como imagen del pueblo de Dios. Jesús está diciendo aquí que Él es la vid. Jesús está diciendo aquí, yo soy la vid verdadera. No quiere decir que la imagen de la vid era falsa, sino que la imagen era una representación. Y este es la vid. Jesús se presenta como la vid. En el Antiguo Testamento era el símbolo de la nación de Israel. Usted lo puede ver en textos como el Salmo 80, Isaías 5, 1 al 7. Dios esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres en Jeremías 22:1, Oseas 1:1. Israel como nación no dio lo que se esperaba de ella. Era una viña, pero no produjo los frutos que se esperaban de esta viña. Jesús dice, yo soy la vid y los frutos que Israel no produjo, ahora Jesús los va a producir por medio de sus discípulos. Esto es esencialmente lo que está diciendo
Juan capítulo 15. El Padre los escogió y los conectó a mí para que ustedes lleven fruto. Ahora, una preguntita aquí de observación. En últimas, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto en la vida cristiana y qué es el fruto en la fe? Porque algunos dicen, el fruto son las almas que uno se gana. ¿Será? El fruto es el discipulado y los hermanos a los que uno les enseña. ¿Qué hacemos? Son las obras de testimonio. Muy curioso. Pero Juan no dice qué es el fruto. No. No dice aquí qué es el fruto. Pero Jesús se presenta como el fruto. Es decir, el fruto es Él mismo. El fruto es Él mismo. Cristo dice que el fruto es la evidencia de que somos cristianos, pero es Él habitando dentro del creyente. Miren pues, otra cosa importantísima que dice este texto es que es a través del fruto que el Padre es glorificado. Es a través del fruto que el Padre es glorificado. En Juan 14, versículos 12 y 14, voy a leerlo rápidamente yo aquí, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué? Lo haré. Mire por favor, Sugel, el pastor Sugel dice, miren este detalle de escritura aquí. No dice que es para que ustedes las hagan. Dice que Él las hace. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Mire pues, si el fruto es Cristo, es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí, esto es lo que glorifica al Padre. La vida que yo estoy viviendo que reproduce a Cristo dentro de mí. Esto no se trata de buenas prácticas para producir fruto. Esto no se trata de buenos hábitos. Esfuércese para producir más amor. Esfuércese para que esté más contento. Esfuércese para que produzca paz. El llamado clarito aquí es que quien produce el fruto es Cristo habitando dentro de uno. Así es que el Padre se glorifica. Jesús está siendo reproducido. Mientras más se ve a Jesús en nosotros, más es glorificado el Padre. El fruto sí es cosas que vemos, pero el fruto es que la imagen de Cristo se está restaurando en nosotros, la imagen de Dios. Donald Carson dice que el fruto es todo lo que nuestra vida da gloria al Padre, es la intimidad que disfrutamos con Cristo. Es todo lo que en nuestra vida le da gloria al Padre. Es la intimidad que disfrutamos con Cristo. En Oseas 14 dice Jehová, dice a Israel, de mí procede tu fruto. De mí procede tu fruto. Y esto es lo que le dice Jesús a sus discípulos. ¿Cómo se produce el fruto? Es en un árbol completo. No es en una rama. No es una rama despegada del tallo principal. No es que está ya marginada y solita. Si no está conectada a la planta, no va a producir fruto. Es Jesús viviendo su vida a través de nosotros. Bueno, el fruto aparece unas cuantas veces en Juan 15, pero no pide que den fruto. O sea, el fruto no es un pedido. El fruto no es un pedido aquí.
Jesús no les pide fruto. Vaya, vaya, esfuércese para producir esto. Hay un mandamiento, un pedido, una cosa, una sola petición. Quizás sea muy difícil. Permanezcan en mí. Mire tan precioso esto. No importa la edad. Y aquí que están nuestros hermanos que han venido de distintas partes. No importa el lugar. Porque yo creo que uno puede estar allá en la Sierra Nevada de Santa Marta entre los frailejones y permanecer en el Señor. Y uno puede estar por Buenaventura, por estas polvorientas calles del puerto en el Pacífico, permaneciendo en el Señor. O puede estar en las selvas del Chocó y con un anhelo profundo de permanecer en el Señor. Pero alguien podrá decir, ¿qué es eso de permanecer en el Señor? ¿Qué es eso de permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús es mantener una comunión y una dependencia de Él en cada momento y en cada día. Todo creyente está unido a Él con seguridad, por la fe, por la salvación, pero nosotros necesitamos experimentar cada día esta unión. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que nos ha amado, que nos ha salvado, sabemos que nos da vida eterna, sabemos que tenemos esperanza en Él, pero en el día a día necesitamos experimentar esta unión con Él, en el día a día. ¿Cómo se puede dar esto? Frutos. Permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestra vida. ¿Cómo sería la mejor manera de ilustrar esto? Yo no sé si usted ha estado perdidamente enamorado de alguien. Yo me acuerdo cuando yo estaba perdidamente enamorado de mi esposa. Pues todavía estoy perdidamente enamorado. Aquí está mi esposita, para quienes no sabían, mi esposita es la intérprete hoy. Yo me acuerdo que yo no veía la hora de encontrarme con ella. Yo vivía en Río Negro y ella vivía aquí. Y yo tenía que caminar 1 hora para un teléfono público. Y allá hacían fila en el teléfono público. ¿Se acuerdan los teléfonos rojos? Ay, Señor. Y yo hacía una fila larga. Y después lo empezaban a acosar a uno ahí, que oiga. No, yo no veía la hora de sacar un ratico para conversar con esta muchacha tan hermosa. Y cuando nos encontrábamos aquí los fines de semana a veces, no veía, el tiempo se me iba con ella disfrutando, compartir con ella, caminando con ella, comiendo con ella, conversando el tiempo. Y todo el tiempo estaba pensando en ella. No es que permanecer en el Señor es algo así. No es que no es un encuentro el domingo. No es que cuando alzamos las manos aquí. Es que tú amas a Cristo y quieres estar cerca de Él todo el tiempo. Aquí una cosa muy importante. Versículos 7, 9 y 11. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Mis palabras. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. La manera como el Señor quiere mostrarnos su misericordia, su amor, su relación con nosotros, la comunión que quiere, la cercanía que quiere es por su palabra. Es una comunión profunda. Hermanos, no busquemos la oración solo para llevarle un listado de peticiones al Señor. No busques la oración solamente cuando estás en problemado, necesitas salud y fuerzas y trabajo. Yo sé que el Señor puede responder. De hecho, el Padre Nuestro dice, el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades.
Hermano, pero glorioso el día en que nosotros buscamos al Señor para tener comunión profunda con Él, para rendir nuestras almas y humillarnos delante de Él, para decirle, Señor, yo quiero permanecer en ti, yo quiero permanecer contigo. Yo no quiero ser como una rama que está despegada del tallo y ahí anhelando que se produzca algo de fruto. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, amarte loca y desesperadamente. Este es el Evangelio y esta es la manera de producir el fruto en nuestra vida. Colosenses 3:16, Pablo les está diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, no dejemos que ninguna área de nuestra vida se quede sin ser alumbrada. No dejemos que ningún espaciecito de nuestra vida se quede sin ser iluminado por la palabra, sin que habite la palabra en nuestro corazón. No le reservemos áreas de nuestra vida, partes de nuestra vida al Señor. Dejemos que la palabra del Señor habite en nuestros corazones. Hermanos, declarémosle la guerra a Netflix y oremos más. Y leamos más la palabra del Señor. Y hagamos más devocionales en nuestra casa. Y leamos juntos y oremos juntos y digámosle al Señor, nosotros necesitamos permanecer en ti. Porque si queremos ver fruto. Pero no vamos a producir frutos artificiales. Producto de buenos consejos y de buena moralidad. Señor, que el fruto se produzca por nuestra comunión contigo, Señor. Bueno, a propósito, ya el pastor nos mencionó de la reunión de oración este sábado. Una bonita oportunidad venir para orar con la iglesia. Dos cositas y terminamos. Andar. Miren la palabra que usa Pablo, andar. Andar por el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Esto de andar no les dice algo como en movimiento. Parece que la expresión se refería a una escuela de pensamiento de Aristóteles, que tenía que ver con aprender caminando. Como una escuela en la que uno sigue al maestro, va caminando con el maestro. Esto es muy importante, porque Pablo usa las figuras literarias de su época para decir, andar en el Espíritu, andar con Cristo, caminar con Cristo, con el Evangelio, la obra de Él, la palabra de Cristo que va delante de nosotros, que nosotros seguimos a Cristo, seguimos el Espíritu de Cristo, seguimos su palabra. Hermanos, nosotros tenemos que lidiar con esta tensión entre el poder divino, la obra del Espíritu, y que nosotros sí tenemos que caminar. Mira, el que se levanta eres tú. El que se moja la carita para despertarse eres tú. El que tiene que tomar unas decisiones eres tú. El que tiene que abrir la Biblia para leer eres tú. Por supuesto, el Señor está haciendo algo y nos llama y nos inquieta y nos dice, nosotros lo hacemos en respuesta a la obra del Señor. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La lucha de los deseos, el sobredeseo. La obra principal de Cristo es glorificar al Padre. Hermanos, tomemos en serio nuestro caminar en el Espíritu. Tomemos en serio nuestra dependencia en el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos depender de Él, así como un niño que está aprendiendo en su bicicletica. Ahí va y está mirando a su papá y sabe que tiene que concentrarse en su bicicleta. Pero ahí está su papá.
pero ahí está su papá esperándolo para emocionado celebrar los avances. Nosotros necesitamos una dependencia permanente de Cristo. Ten en cuenta esto, mi hermano y mi hermana. En las condiciones adecuadas verás el fruto. Verás el fruto. Verás el fruto si permaneces en Cristo. Yo sé que nosotros a veces estamos bastante frustrados y tristes por no ver el fruto en nuestra vida. Y es que es muy maluco. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas otra vez? Otra vez. El Señor ha prometido y ha provisto los medios para que nosotros podamos ver y celebrar el fruto. Recuerda, nadie produce fruto por sí mismo. Es el resultado de la unión con Cristo. Es la prioridad en la palabra, en la oración, en la meditación, estar en Él. Conclusión. Pablo en Filipenses 3, 7 al 9. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y mire las últimas palabritas de esta porción. Ser hallado en Él. Hermanos, ¿qué otra cosa puede ser más gloriosa que esto? Ser hallado en Él.